El día de hoy vamos a ver la clase número 20 de isometría. Así que les damos la bienvenida. La clase, como siempre, va a durar aproximadamente una hora y media. Vamos a responder sus dudas, como siempre, pueden levantar la mano, todo tipo de dudas. Si pueden hablarla, igual por el chat con Felipe vamos a estar intentando responder ahí. Como siempre, todas las clases están en el canal de YouTube, además de cápsulas, otras materias y mucho más contenido. Y eh, todo el contenido lo pueden encontrar en nuestra página web. Aquí tenemos de esta materia, hay una guía de materia, de ejercicio y también de todas las áreas. Así que vamos con lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver una introducción de este tema, algún recordatorio para que veamos cosas que nos van a servir. Y luego ya vamos a ver cuáles son: traslación, rotación, simetría. En cada uno vamos a ver materia y ejercicios tipo de EMRE. Así que lo primero, el plano cartesiano. Yo sí que lo vieron, de hecho lo vieron conmigo hace unos días, y ahora lo vamos a tratar como un sistema de ubicación. Aquí vamos a encontrar puntos, figuras, etc. Y lo vamos a tratar como si fuera, no sé, por decirlo así, un GPS. Porque si yo quiero encontrar el punto A, por ejemplo, yo le digo a la persona, mira, ¿sabéis qué? Tenéis que moverte 4 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Y tenéis que moverte 3 hacia arriba. Y allí vamos a llegar al punto A. Esto es súper útil porque en realidad yo puedo decir dónde encontrar un punto, una figura, etc. Y todo está referido desde el origen, de acá. Así que este es un recordatorio. Ya van a ver por qué era necesario hablar sobre esto. La isometría. La isometría corresponde a distintas transformaciones. Y lo importante es que actúan sobre todos los puntos que componen una figura. O sea, yo hago cierta cosa a esta figura, pero también lo estoy haciendo en cada punto de esta. Eso es importante. Más adelante vamos a ver bien esto, ¿ya? Y algo importante es que conserva todas las propiedades, o sea, no modifica la longitud, ni los lados, ni nada. Esto quiere decir que la figura nunca me va a cambiar, o sea, no me puede ser más grande o más chica, no, solamente yo la voy a cambiar de lugar. Es más o menos eso. Así que vamos a ver la primera, la traslación. Este nos va a permitir desplazar una figura en línea recta. Y para esto necesitamos el vector llamado vector traslación. Entiendo que ayer tuvieron la clase de vectores, así que deberían saber más o menos. Y este nos va a determinar, este vector nos va a decir cómo yo voy a trasladar la figura. Acá tenemos una figura, esta de acá. Y yo le aplico este vector traslación y luego me llega a esta figura de acá. Ven que es la misma figura, yo no la agrandé, no se puso más chica, no se cambiaron los lados, las propiedades siguen siendo iguales. ¿Y qué es lo importante que quiero que vean de esto? Es que si bien yo trasladé la figura, o sea, pasé esta, luego a esta, pero lo puedo ver por los puntos. O sea, el punto A más este vector de traslación me dio el punto A'. Y el punto B, también yo le apliqué este vector y me llegó a B'. También con el C. Y me llegó a C'. Y siempre es este mismo vector traslación. Este vector traslación hizo que pasara de A a A'. Hizo que pasara de este punto de acá a acá. Ese vector también hizo que pasara de este punto B a este punto B'. Y el punto C también me lo trasladó acá a C'. ¿Alguna duda con esto? Muy rápido, no sé, para qué, porque ahora vamos a ver un ejercicio de esto. ¿Alguna duda? Clarito, ya. Cualquier cosa me dicen, volvemos. O me dicen, no se entiende nada, está pésimo, no sé. ¿Ya? Así que vamos a ver un ejercicio tipo de EMRE.
que es de la admisión 2014. Ahí ustedes le pueden buscar, ahí ver diferentes formas de resolverlo. Nos dice, en la figura 5, la circunferencia de centro T, o sea, esta de acá, se traslada según un vector a la circunferencia punteada de centro P, o sea, a acá. ¿Cuáles son las coordenadas del vector de traslación? Entonces, yo digo, no sé mucho de la circunferencia, como que no me dan ni su radio, ni muchas cosas, pero me dan un punto que pertenece a ella, en específico T. Así que yo sabiendo cómo se traslada T, puedo saber cómo se traslada toda la figura. Así que, ¿alguien me puede decir cuáles son las coordenadas del punto T? Menos 7, menos 1. Claro, T es igual a menos 7, menos 1. Entonces esto me está diciendo que yo T le voy a aplicar un vector traslación, que todavía no sé cuál es, eso es lo que quiero buscar. 2,3. ¿Por qué 2,3? Quiero... O no, o cachaste ya porque era menos 7, menos 1. Ah, el vector traslación. Puede ser. Sí, sí, hay una forma muy gráfica de verlo, pero yo quiero hacer como un poco más el detalle de esto, ¿ya? Ya, y este me va a llegar al punto P, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es esto, menos 7, menos 1, más este vector T, lo voy a representar como T1, T2, solo por ponerle unos nombres, y me va a llegar a P. ¿Cuáles eran las coordenadas de P? ¿Alguien me las puede decir? Menos 5, menos 1. Menos 5, menos Perdón, 1. coma 2. Menos Exacto. 5,2. Menos Gracias. 5,2. Ya, menos 5,2. Y ahora esto es resolver un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a sumar coordenada a coordenada. La x con la x, la y con la y. Menos 7 más T1, coma, menos 1 más T2. Esto me tiene que dar los menos 5,2. Entonces, para que menos 7 más T1 me dé menos 5, T1 tiene que ser igual a 2, ¿cierto? Y T2. Ay, esto de acá, ya. Ya, T2 debe ser, para que me pase de menos 1 a 2. 3, exacto. Y así sabemos que nuestro vector traslación es 2,3. Así que esa es la respuesta, ya. Y otra forma de verlo, gráficamente. Yo veo acá, ya, en X estoy en menos 7. Y debo pasar a menos 5. Ya, entonces me debo mover 2. Acá, estoy en T. Estoy en menos 1 en el eje Y y debo pasar acá a 2, ¿cierto? Entonces me debo mover 3. Esa otra forma de verla como mucho más gráfica y creo que de más que alguien lo vio así, que lo vieron como muy al ojo. Así que esta es la respuesta A. ¿Alguna duda con el ejercicio? Muy fácil para ustedes. Yo no escribo nada mal, pero ya. Perdón. Ya, pero ¿entendiste la explicación? Sí, sí. Si quieres después lo podemos ver y todo. Yo, como lo hago más en detalle, no sé, el lápiz me funciona mal. Ya. Aquí otro ejercicio. 2018. La admisión 2018. Considera el triángulo ABC, donde dos de sus vértices son A, menos 1,2 y B, menos 3,6. Si este triángulo se le aplica una traslación, de modo que la imagen del punto A pertenece al eje de las ordenadas y está a la misma distancia del origen que se encuentra A, ¿cuál de las siguientes coordenadas podrán corresponder a la imagen del punto B? Ya. Entonces, acá nos dicen hartas cositas. Vamos viendo por parte.
Entonces nos dan el punto A, que es menos 1,2, y nos dicen que A', la imagen del punto A, pertenece al eje de las ordenadas. Voy a ver guatita. Ya. Entonces, A'. Pertenece al eje de las ordenadas. Ya. ¿Alguien sabe qué es pertenecer al eje de las ordenadas? ¿Qué significa que pertenezca al eje de las ordenadas? ¿Se acuerdan? Ya, creo que no. Pertenecer al eje de las ordenadas es lo que típicamente conocemos que pertenece al eje Y. ¿Y qué significa que pertenece al eje Y? Es que en X va a ser igual a 0. Y la verdad es que no sabemos todavía, así que lo voy a dejar como incógnita. ¿Ya? Eso es que pertenezca al eje de las ordenadas. O sea que acá está el plano y este punto me pertenece a cualquier punto de acá. Eso es el primer dato que nos dan. Ahora, ¿qué más nos dicen? Está a la misma distancia del origen que se encuentra A. Entonces nos están diciendo que la distancia entre A y el origen va a ser igual a la distancia entre A' y el origen. Ay, perdón, es una I esto. Ahí se nota más. Sí, es una I. Ya, ahí sí. Eso nos están diciendo, que las distancias son iguales. Recordemos que el origen es 0,0. Así que vamos a calcular distancia en cada una de estas, entre A y el origen. Recuerden que era x1 menos x2, eso elevado a 2, más, le voy a escribir aquí la ecuación de distancia. Va a ser x1 menos x2 al cuadrado, más y1 menos y2 al cuadrado. Todo eso en raíz. Esa es la ecuación de distancia. Así que vamos a reemplazar esto entre el punto A y el origen. Entonces va a ser menos 1 menos 0 al cuadrado, más 2 menos 0 al cuadrado. Y todo eso en raíz. Y esto va a ser igual a la raíz de. Aquí vamos a calcular la distancia del punto A', o sea, este de acá, con el origen. Entonces, la raíz de x1 menos x2. O sea, 0 menos 0 al cuadrado. Más y1 menos y2. Y menos 0 al cuadrado. Y ahora vamos a desarrollar un poquito. Esto va a seguir siendo la raíz. Menos 1 menos 0, menos 1. Y menos 1 al cuadrado es 1. Más 2 menos 0, 2. Y 2 al cuadrado, 4. Y esto va a ser igual a la raíz de 0 menos 0 al cuadrado, 0, eso se me va, y menos 0 queda ahí, y lo elevo al cuadrado, queda i al cuadrado. Esto de acá me queda raíz de 5, y esto me queda igual, esto se me cancela con la raíz, y me queda ahí. Entonces ahora sé que A' va a ser 0, raíz de 5. ¿Ya? Entonces ahora ya sé cuáles son las coordenadas del punto A'. Así que ahora solamente me falta, aquí lo voy a anotar, A es menos 1,2 y A' es igual a 0, raíz de 5. Ya. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Nos pregunta las coordenadas que podrán corresponder a la imagen del punto B. Yo tengo las del punto A, así que veamos qué puedo hacer con esto. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Sí sé cómo pasó de A a A'?
Para pasar de A a prima, tuve que, al punto A, aplicarle un vector traslación, que todavía no sé cuál es. Y eso me dio A'. La gracia es que el vector traslación fue el mismo que se aplicó para trasladar B a B'. Y B' son es lo que queremos conocer, las coordenadas que podrían corresponder a la imagen del punto B. Así que eso vamos a hacer, menos 1,2 más, le voy a poner T1, T2, igual a 0, raíz de 5. Y aquí es lo que hicimos anteriormente, encontrar el vector traslación, ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Así que aquí alguien me puede decir cuál es. Si no, lo hacemos. La A. ¿Es la A? No. Vamos a verlo con detalle, ¿ya? Entonces necesito que menos 1 más T1, 2 más T2 me dé igual a 0, raíz de 5. Ya. Entonces, menos 1 más T1 me tiene que dar 0. Así que de esto llegamos a que T1 es igual a 1. Y T2, necesito que 2 más T2 me dé raíz de 5. Dos más T2 me dé raíz de 5. Así que T2 me va a ser menos 2 más raíz de 5. Y aquí tengo el vector traslación, que va a ser 1, menos 2 más raíz de 5. Y ahora que yo sé cuál es mi vector traslación, puedo reemplazarlo en B, en esto de acá. Aquí. Entonces B es menos 3,6 más mi vector traslación, o sea 1, menos 2 más raíz de 5. Menos 2 más raíz de 5. Y esto me va a dar, menos 3 más 1 me va a dar menos 2, 6, más menos 2 más raíz de 5 me va a dar 4 más raíz de 5. Y esas son las coordenadas del punto D'. Y ahí sería la respuesta D. Ya, ¿alguna duda? Creo que se confundió mucho con las letras. ¿O seguimos? Ya, cualquier cosa, si no, cualquier cosa lo podemos volver a repetir al final de la clase, porque esto es traslación, y ahora viene rotación, y aquí los dejo con Felipe. ¿Ya? Felipe, ¿estás ahí? Yes. Voy a dejar de compartir pantalla. Momentito. Ya. Todavía no se ve, ¿cierto? No, todavía no se ve. Ya. ¿Y ahorita? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, bacán. ¿Ahí sí o no? ¿Se ve completo? Sí, está perfecto. Ya. Empezamos entonces. Bueno, hasta ahora ya vieron todo lo que es rotación, ¿cierto? O sea, traslación. Entonces, ahora lo que nos corresponde es ver rotación, ¿sí? Es otro tipo de transformación isométrica que hace una cosa distinta a la traslación. Entonces, ¿qué dice acá? Dice las rotaciones permiten girar los puntos en el plano respecto a un punto llamado centro de simetría. Esto está mal. Es centro de rotación. Mala mía que le puse centro de simetría. Porque es centro de rotación, voy a cambiar el tiro. Dice, a través de un arco de rotación con un cierto ángulo. Me interesa mucho que nos quedemos con eso del ángulo. Esto era centro de rotación.
a través de un arco de rotación con cierto ángulo. Entonces, en el plano que tenemos acá, con los ejes coordenados, podemos ver que el punto A se rota en torno a un ángulo que tiene aquí una letra griega, que se llama phi, si no me equivoco. Bueno. Se rota en torno a ese ángulo y se llega a este punto A'. Entonces aquí reconozcamos ciertas cosas. El punto que rotamos era el punto A. ¿Cuál fue el centro de simetría? Bueno, el punto O, que en este caso es el centro el origen del plano cartesiano. Y el ángulo de rotación fue este de acá. ¿Sí? Este ángulo phi, de nuevo que no me acuerdo cómo se llama. Después esto van a ser números, no va a ser todo letra, ¿sí? Esto es como una generalidad, ¿no? Y obtenemos este punto A' que le vamos a llamar la imagen de A, ¿sí? Mediante esta rotación. A veces esto lo podemos señalar de la siguiente manera, una rotación con cierto ángulo en torno al centro. ¿Sí? En este caso el centro es el origen, pues lo pongo de esa. Y esta letra phi va a ser un número después, yo insisto. Entonces, bueno, primero que nada una pequeña aclaración, así como un pequeño detalle. La rotación puede ser positiva o negativa. ¿Cómo es esto? Rotaciones son rotaciones. ¿Qué es esto de que es positiva o negativa? Según el sentido en el que se hagan. Por ejemplo, la rotación que hicimos nosotros acá es una rotación positiva. Esto es solamente una convención, no es que así como sea ley que esto sea así. Nosotros decimos, bueno, si giramos en este sentido, como está aquí en el dibujo, vamos a decir que esa rotación es positiva, y eso se le llama en sentido antihorario. Antihorario viene en el sentido en el que giran las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, las manecillas del reloj giran hacia la derecha, comillas. Entonces, antihorario sería por otro lado. ¿Sí? Y en caso que sea en el sentido de las agujas del reloj, entonces eso se le llama sentido horario. Y eso también va a ser negativo. Aquí no se notan muy bien las flechas, pero ahí está como más marcada. ¿Sí? Hasta aquí, ¿queda claro más o menos la idea de qué es la rotación? ¿No hay dudas? Sí, estupendo. Eso, pues. Entonces, aquí nosotros pusimos una rotación, en torno al origen del plano cartesiano, porque resulta que no siempre van a ser ahí. ¿Sí? Entonces, ahí como que uno tiene que ingeniársela un poco, hacer un poco un arreglo, ¿cierto? Y después puede hacer rotaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser ver algunas rotaciones especiales, notables, de hecho. Y esto no avanza. Ahí sí, tenemos aquí rotaciones notables. Dice acá, al rotar un punto cualquiera, x, y, da lo mismo las coordenadas, en 90 o en 180 o en 270 grados, dice en torno al origen, ojo, este va a ser el centro de rotación, obtenemos los siguientes puntos. Entonces, si yo tengo este punto acá, x, y quiero rotarlo en 90 grados, bueno, ojo, y esto es siempre concentro en el origen, solamente concentro en el origen, si no, hay que hacer otras cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, obtenemos este punto de acá. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, le cambiamos el signo a la y, y más encima los cambiamos después, la x con la y. ¿Sí? Y obtenemos el punto menos y, x. Vamos a poner uno con números para que se entienda un poquito mejor. Pongamos como ejemplo el punto, no sé, 3,2. ¿Sí? Entonces, al rotar el punto 3,2 en 90 grados en torno al origen, voy a obtener el punto menos 2,3. ¿Sí? Bacán. Después en 180 grados. Si yo quiero rotarlo en 180 grados, tengo que cambiarle el signo a las dos cosas. ¿Sí? Lo dejo en el mismo orden, pero le cambio el signo a las dos. Entonces, si yo quiero hacer la rotación ahora aquí, en 180, de este mismo punto, siempre vamos a hacerlo con este mismo punto, nos quedaría menos 3, menos 2. ¿Sí? Y así se van trabajando todas estas rotaciones. Después con 270, ¿cómo me quedaría este mismo punto? Pregunto. Siguiendo tal cual la fórmula como está aquí. 3, menos 3. 3, menos 2 supongo, ¿no? Claro, la x aquí vendría siendo... A ver, espera. 3, menos 2. A ver, estamos usando desde este punto de acá. Entonces, aquí la x es 3 y la y es 2. Entonces aquí dice, bueno, deje la y que estaba al principio, 2. Y después el menos x, que sería en este caso menos 3. Ahí sí, como dijeron 2, menos 3, ese es. ¿Sí?
Esa es la rotación en 270. Y por último, la rotación en 360 grados. Cuando partimos con geometría, ustedes vieron, no me acuerdo quién, pero vieron que clasificaban algunos ángulos, ¿cierto? Que los agudos, que ángulos rectos, extendidos, muchos ángulos. Y uno de esos ángulos era el ángulo completo, que en el fondo usted agarraba un punto, como que se desplazaba, si quieres verlo así. Y cuando este ángulo con el que giraba, comillas giraba, era 360 grados, el punto quedaba donde mismo, ¿sí? Como que no había un cambio, digamos. Entonces aquí lo podemos ver, la rotación en 360 grados quedaría exactamente el mismo punto, como dicen también acá, 3,2. ¿Sí? Y rotar en 360 grados o rotar en 0 grados, que básicamente no hay rotación, llegamos al mismo punto. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, bueno, el punto inicial x, y, y tenemos 4 posibilidades. Ya, descartemos la última porque queda igual, esa es como más fácil de recordarla. Pero las demás, ¿qué hago si mi memoria no es buena y yo no me puedo aprender todo eso? No me lo aprendo, como que no me entra, así como trato de aprenderla y las confundo y, bueno, para su tranquilidad, podemos hacer algo. Si su memoria no es buena, como en mi caso, lo he dicho un par de veces, o quizás siempre, pero mi memoria no es muy buena, entonces nos aprendemos solamente una, que es esta, la rotación de 90 grados. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las demás? ¿No me van a salir en la prueba? ¿No sirven? ¿Qué onda? Si nosotros, bueno, tuviésemos, ya voy a hacer un dibujo aquí, y tuviéramos el punto, ¿qué punto dije? 3,2, ya, 3,2, aquí más o menos. Yo quiero rotar este punto en 90 grados. ¿De acuerdo que quedaría así como esta línea formaría un ángulo de 90 grados aquí? Más o menos sí. Entonces, el punto me quedaría más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, aquí obtengo este punto, que sería, bueno, si este era x, y, este va a ser menos y, x, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero, en vez de haber hecho la rotación en 90 grados como es aquí, lo hubiese querido hacer en 180? Sería todo esto, ¿sí? Pero también, es lo mismo que este punto de acá, el menos y, x, rotarlo en 90 grados, ¿sí? Rotarlo en 90 grados. Y con eso tendría el punto acá. Entonces, este punto de aquí, rotémoslo en 90 grados, ¿sí? Suponiendo que no sé nada de esto. Rotemos esto en 90 grados. ¿Cómo sería? Les pregunto. Menos x menos y. Menos x menos y. Entonces, claro, porque nosotros decimos, bueno, le cambiamos el signo al último, a la x de acá en este caso. Y después de cambiarle el signo, los intercambiamos entre sí. Entonces, nos quedaría menos x, menos y. Y eso, queridos, queridas, coincide tal cual con lo que está acá. Ah, entonces ya no era necesario aprenderme esa también, po. Puedo saberme solamente la de 90 grados y si necesito rotar en 180 y después en 270, vamos a ver que también funciona, voy rotando en 90 grados sucesivas veces, ¿sí? Las veces que sea necesario. Entonces, vemos que es lo mismo, mismo. ¿Sí? Ah, entonces, si mi memoria, como les dije, no es buena, me aprendo solamente la de 90, y esa es la que ocupo. Veamos la de 270, po, para que me crean que en realidad esto funciona. Si no, bueno. Ahora, este punto que encontramos recién tendríamos que rotarlo en 90 grados, ¿cierto? Para encontrar como el que sigue acá, que sería más o menos acá. ¿Sí? Entonces, rotémoslo en 90 grados. ¿Cómo nos quedaría si lo rotamos en 90 grados? Menos y menos x. O Menos y y, x menos y x. menos y, a ver, menos y, menos x. Me parece ¿Y que no. menos x? Debería ser menos x. y menos x, que de hecho, claro, es para que coincida con este acá. ¿Cómo lo hacemos? Lo rotamos en 90 grados, que es la que se supone que sabemos hacer, la rotación que sabemos hacer. Le cambiamos el signo al último, que en este caso es menos i, entonces nos quedaría i solamente. Y después de cambiarle el signo, los intercambiamos. Y por eso el i nos queda acá al principio, sin el signo menos, y el menos x que estaba al principio pasó para atrás, tal cual como está. Ah, y por eso llegamos a este punto que está aquí. ¿Sí? Eso, pues. Y ahora, si a este punto le volvemos a aplicar la misma rotación, llegamos a este punto x, y. ¿Sí? Le cambiamos el signo al x, nos queda como x y lo intercambiamos, x, y. Y queda pulentísimo. Eso, así que todo calza. Y repito, si usted quiere aprenderse una sola rotación, que sea la de 90. También de repente sirve
aprenderse la de 180. La de 180. ¿Por qué? Para lo que sigue después. La de 180 es como muy útil, ya insisto, para lo que sigue después. Alto spoiler acabo de hacer. ¿Hasta ahí queda todo claro? Me dicen que sí. ¿Eso para todos, todas? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Para hacer unos ejercicios? Yes, dicen por acá. Bacán. Entonces, dice acá, el triángulo rectángulo de la figura adjunta se rota sucesivamente con centro en el origen, ya, bacán, con centro en el origen del sistema de ejes coordenados, en 60 grados. Chuta. Nosotros nos vimos la rotación en 60 grados. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pensar. Y en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir que sea en sentido antihorario? En contra de las manejillas del reloj. Claro, entonces sería como una cosa más o menos así. ¿Sí? No sabemos qué tanto, bueno, sí, 60 grados, eso es lo que va a girar, pero en ese sentido. Ya, y sería positivo, ¿no? ¿En cuál de las opciones se muestra mejor en qué queda el triángulo después de 90 rotaciones? Wow, 90 rotaciones. Les pregunto yo, finalmente, después de hacer estas 90 rotaciones, ¿qué ángulo habrá recorrido? Cuando leí esta pregunta, como que omití, no sé qué onda mi lectura, pero omití esos 90. Así que vamos 90, hay que multiplicar 90 por 60 grados. por 60 grados. ¿Y cuánto es eso? No sé si es 540 o 5004. A ver, hagamos la multiplicación, pues yo tampoco sé los cálculos de memoria. 60 por 90. Esto nos va a quedar el 0 y el 0 de cada uno, y 6 por 9 es 54, entonces sería 5400. ¿Sí? Casi grande. Entonces aquí sería 5400. ¿Conocemos las rotaciones en 5400 grados? No. Entonces necesitamos saber esto a qué ángulo de los que ya conocemos equivale. Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasa si tuviésemos una rotación en 360 grados? ¿De acuerdo que el punto queda donde mismo? Sí, lo dijimos recién. ¿Y qué pasa si yo tuviese una rotación en 365 grados? ¿Estamos de acuerdo? Ya, pronto voy a decir que tal cual lo que dijo Vicente. Si tuviese una rotación en 365 grados, de acuerdo que esto es lo mismo que una rotación en 5 grados, porque como que roté primero en 360 y después, quedó donde mismo, y después roté los 5 que me faltaban. ¿Sí? ¿Qué pasa si hubiese tenido una más grande? Por ejemplo, 720. Esto es 2 veces una rotación de 360. 360 y después 360 quedó donde mismo. A ver, y si ahora aplicamos la lógica de 727 grados. ¿De acuerdo que esto sería lo mismo que rotar en 7 grados? Porque roto en 720, que es 360, que donde mismo, 360, que donde mismo de nuevo, y después los 7 grados que me faltan. Entonces necesitamos hacer eso mismo, pero con 5400. ¿Lo haremos al ojo o habrá alguna forma de hacerlo? Voy a borrar aquí mientras. Y 5400 era el ángulo en el que estamos rotando. Y bien pensado, Vicente, como dice Oscar. Muy bien, bien pensado. Lo que hizo Vicente acá fue dividirlo en 360. Y al hacer esta división, que yo aquí, como insisto, yo adelante omití esto de los 90 rotaciones, estoy confiando en que es 15. Estoy confiando en que es 15. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las 5400 grados equivalen a 15 veces 360 grados. Entonces, yo tenía el punto aquí, lo roté en 360 una vez, quedó donde mismo, después de nuevo, y así 15 veces. ¿Qué pasará si roto 15 veces en 360 grados? ¿Dónde quedará el punto? ¿Tendrá algún cambio o quedará donde mismo? Ahí mismo. Queda ahí mismo. Entonces, básicamente, hacer 90 rotaciones de 60 grados es lo mismo que hacer una rotación de 0 grados o de 360, como quiera llamarla. Entonces, lo mismo que no rotar. Entonces, ahora veamos la pregunta. ¿En qué posición quedaría este triángulo si lo rotamos en 90 rotaciones de 60 grados? Es decir, si no lo rotamos, sería la B. Ahí está la misma posición. ¿De acuerdo o no de acuerdo?
sería la B, como dice. ¿Se entendió todo lo que hicimos? Sí. Sí, bacán. ¿Qué pasa si aquí no hubiese salido 5.400 después de hacer la multiplicación? Si hubiese salido, no sé, pues 5.490 grados. Si nosotros hacemos la división de 5.490 en 360 no nos va a salir un número entero. Se toma la diferencia. Y eso es la rotación. Entonces, lo dividimos en 360 y nos sale 15, y algo, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que hay 15, el decimal de la... Ya, así por ahí va. Rotamos 15 veces y un poquito más. Y ese poquito más es el que queremos nosotros. ¿Sí? Entonces hay que ver qué ángulo sería ese y ver cómo se hace la rotación y así. ¿Sí? Entonces, pero es lo mismo. Porque hasta aquí estamos. ¿Clarísimos? ¿Clarísimas? ¿Sí o no? Yo no sé por qué escondo el chat si lo necesito. ¿Sí? Súper bacán. Sigamos entonces. Dice acá, al segmento AB se le aplica la siguiente composición de isometrías. ¿Qué? Una rotación con respecto del origen en 90 grados. En 90 grados, aquí está, en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Después de eso se le aplica una traslación. Hasta ahora ya vimos traslación, con la Carla lo vieron. Con el vector C,C. ¿Ya? Y después seguía de una traslación según el mismo vector, o sea, le aplicamos el mismo vector de nuevo, obteniéndose el segmento A'B', donde A es la imagen, A' es la imagen de A. Si A es X, Y, ¿ya? Y A' es esto, y C es un número real negativo, ¿cuál de las siguientes coordenadas corresponde al punto A? Chuta. Como que hay mucho texto, ¿no? Vamos a hacer esto por parte. Entonces, tenemos, bueno, aquí lo que nos interesa es como el punto A, ¿no? Como que el punto B no tiene mucha participación en el juego. Entonces, trabajemos solamente con el punto A. Entonces, el punto A tiene coordenadas X, Y, ¿sí? Y el punto A', después nos dicen, tiene coordenadas C, C por... Ah, no, está bien, está bien. Mala mía, mala mía. Tiene coordenadas 2 por C más 1. ¿Sí? Entonces, después dice, bueno, a este punto A se le aplica una rotación, que una traslación, y después otra traslación más encima. Y obtenemos este punto de acá. Pero al hacer todas esas transformaciones al punto A, va a quedar algo en términos de X y en términos de Y. Y después nosotros vamos a hacer una igualación y con eso sale todo. Entonces, veamos. Primero se le aplica una rotación en 90 grados. Una rotación en 90 grados. Vamos a escribir esto así. ¿Cómo nos quedaría este punto? Menos X menos C. De nuevo, pero da uno. X menos C. X menos C. ¿Cómo eso? Si es un punto. Tiene que dar algo, otra cosa. Menos I, X. Ya, a ver, vamos a ver. Menos I, X, dicen por acá. Claro, solamente estamos aplicando la rotación que vimos delante, la de 90, que es la que dije que había que aprenderse si es que querían aprenderse una sola. Sería menos I, X. Claro, le cambiamos el signo al de atrás y lo intercambiamos entre sí. Bacán, aquí llegamos a este punto. Pero resulta que después se le aplica una traslación respecto a este vector. Entonces, lo voy a hacer por acá, la traslación. Entonces, ¿cómo nos quedaría? De acuerdo que a cada coordenada hay que sumarle C. Entonces aquí nos quedaría, bueno, puede ser menos I más C, y este sería X más C. ¿Sí o no? Sí, bacán. Y después esto se vuelve a trasladar. Se vuelve a trasladar con el mismo vector, traslación. ¿Cómo nos quedaría esto ahora? Se le vuelve a sumar C a cada cosa. Entonces nos quedaría menos I más 2C, porque sería menos I más C, y eso es más 2C. Y este sería X más 2C. Bacán. Llegamos a ese punto, y que este se supone que sería el punto A'. Por lo tanto, acá voy a borrar un poco porque si no, no tengo espacio. Hasta aquí toda esta vuelta quedó clara, ¿no? Porque voy a borrar lo que está al lado izquierdo y lo rotamos, después lo trasladamos y lo volvimos a trasladar. Y llegamos a ese punto de acá. ¿Por qué 2C?
Ah, porque teníamos, pucha, lo acabo de borrar, porque teníamos menos i más c y x más c. Y se volvió a trasladar con el vector c, c. Entonces volvemos a ¿cómo que se llama? A sumarle c a cada coordenado. Entonces, menos i más c más otra c es 2c. Y lo mismo con la x, ¿sí? Bacán. Ya, y por eso llegamos a ese punto que tenemos ahí, ¿sí? Porque ahora sucede la magia. Esta es la coordenada x del punto. Pucha, ya, ahí está. Esta c es la coordenada x del punto A'. Este es A' también. Y es lo mismo que esto. Entonces podemos hacer una igualación entre esas dos cosas. Hagámosla, pues tenemos que c va a ser menos i más 2c. ¿Sí? Desarrollemos esto para encontrar el valor de i, o la expresión para i. El 2c pasa restando y nos quedaría menos c, y esto es igual a menos i. Y al despejar i sale que es igual a c. Es igual a i. ¿Sí? Aquí solamente igualamos las dos cosas que ya encontramos y desarrollaremos como una ecuación, común y silvestre, de toda la vida. Y podemos hacer lo mismo ahora con la coordenada y del punto. Esa con esa de acá. Y lo hacemos. 2 por c más 1 va a ser igual a x más 2c. Esto es lo mismo que 2c más 2 igual a x más 2c. 2c con 2c se nos van. Y nos queda aquí que 2 es igual a x. Ah, entonces ya encontramos la x también. ¿Y qué nos preguntaban a todo esto? Como que lo olvidamos de repente. ¿Cuál de las siguientes corresponde a las coordenadas del punto A? El punto A lo tenemos aquí, es x, y. ¿Sí? Pero ¿quién es x? X es 2. Entonces el punto A, ahora reescribiéndolo con esto y con esto, tendríamos que el punto A es finalmente 2, c. ¿Sí? Ahí está. Entonces sería 2, c. Y eso lo tenemos en la alternativa C. Valga la redundancia. ¿Sí? ¿Quedó clarísimo o no quedó clarísimo? Dedito para arriba, dedito para abajo. Está muy enredado. Chino mandarín. No entendí qué cosa. ¿Todo el ejercicio o me perdí? También dicen por acá. Nada, me perdí. Eli, ¿dónde te perdiste? Al final, cuando marqué la alternativa, la igualación. Ya, entonces, desde el color verde, ya. Desde el color verde. Eso es lo bueno de usar colores, que uno puede referirse con los colores. A ver, recapitulemos todo cuando hay mucho texto, ya. Recapitulemos todo el ejercicio para cachar bien qué es lo que hicimos. Teníamos este punto, y en el enunciado nos dicen que este punto se rota y después se traslada y después se vuelve a trasladar. ¿Sí? Hay esas tres cosas. Y llegamos a un punto después de hacerle todas esas transformaciones, que es el punto que tenemos acá abajo. ¿Sí? El punto A', que de hecho también nos dicen que A' es esto. ¿Sí? Este es A' y este también, expresado de dos maneras distintas. Después por eso hacemos la igualación. Entonces, bueno, cuando lo rotamos, quedó una cosa, que era menos i, x. Después dice, bueno, se traslada. Entonces lo que hicimos fue sumarle c a cada cosa. Entonces nos quedaba menos i más c, x más c. ¿Sí? Cada una. Después se volvió a trasladar con el vector c, c. Entonces volvemos a sumar c. Y por eso nos queda menos i, c, o sea, menos i más c, x más c. ¿Sí? O sea, menos i más 12, x más 12, que es lo que tenemos acá abajo. Ahí sí, lo que tenemos aquí. Y llegamos al punto A', ¿sí? Expresado en términos de i y de c. Y después, al principio nos habían dicho que el punto A' era esto que está acá arriba, c, 2 por c más 1. Lo que tenemos acá. Entonces, bueno, si el punto A' es esto, y también es esto, estamos de acuerdo que esta coordenada x, que en el fondo es c, y que no me raya ahora, ahí está, es la misma que esta de acá, y que después esta que tenemos aquí es la misma que esta que tenemos acá. Y de ahí se hicimos las igualaciones. Entonces aquí están. C, que es la C que marqué al principio, es igual a lo que tenemos acá, menos i más 2c. Desarrollamos y llegamos a que i es igual a c. Ah, la i, tal cual. Después hicimos lo mismo con la coordenada i del punto, porque sería 2 por c más 1. Y esto va a ser igual a x más 2c. Desarrollamos y llegamos a esto que está acá. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos x y tenemos y. Entonces como nos preguntaban por el punto A, esa siempre fue la pregunta, el punto A,
reemplazamos X por 2 y reemplazamos Y por C. Y llegamos a este punto que está acá. ¿Sí? Y eso fue lo que marcamos. Ahora sí quedó como claro. Te perdiste más ahora. ¿Cómo eso? Puede ser porque, o sea, más que enredado era largo. A ver, vamos a hacerlo de nuevo, pero tal vez quizás más... Sí, el ejercicio está un poco largo. O sea, esto, si me preguntan a mí, no es ni tan largo, así como hay que hacerlo rápido nomás. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Espérenme, aquí. Acá. Y ahí dice, bueno, el segmento AB se le aplica la siguiente composición de isometría. Una rotación en torno al origen en 90 grados. Perfecto, sentido antihorario. Entonces podemos usar la fórmula que ya conocemos. Después una traslación según ese vector. Este vector de aquí. Bacán. Después otra traslación con el mismo vector. Y si está rotando en 90, entonces no sería menos C. No, porque la rotación es una cosa. La rotación es cuando nosotros, bueno, lo que hacíamos en la rotación era... lo que dijimos, era cambiarle la coordenada al último y después intercambiarlo entre sí, que x, y se transformaba en menos y, x, ¿sí? Y sería menos c, cuando nosotros en un momento sumamos c, entonces sería menos c si hubiéramos trasladado con el vector opuesto, ¿sí? Aquí estamos trasladando según el vector c, y por eso sumamos c. Pero si hubiera sido con el vector opuesto a ese, hubiera sido con el vector menos c, y eso es lo mismo que menos c, menos c. Y ahí sí restamos ese c. ¿Sí, Benjamín? Como que no confundir la rotación con la traslación. ¿Sí o no? Sí, ya, bacán. Entonces, bueno, rotamos en 90, después trasladamos según el vector c, Entonces, teníamos el punto x, y, que era el punto A, que nos interesa trabajar, el punto B, para la casa. Lo rotamos en 90 grados. Al rotarlo en 90 grados, obtenemos el punto menos y, x, ¿sí? Por la fórmula que dijimos recién. Aquí está la rotación. Después lo trasladamos según el vector c, Al trasladarlo según el vector c, obtenemos menos y más c, x más c. ¿Sí? Aquí está la traslación. Esta es la rotación, esta es la traslación. Y ahora volvemos a trasladarlo según el mismo vector, que sería aquí el mismo vector de traslación. Sería menos y más c más otra c, más 2c, x más c más otra c, serían más 2c. ¿Sí? Y resulta que este punto que tenemos aquí, este punto vendría siendo A', el punto que se obtiene finalmente. Y este punto debería ser igual al punto que nos dicen acá. Aquí, c, 2 por c más 1. Voy a escribirlo. c, 2 por c más 1. Entonces ahora, nosotros decimos, bueno, esto de aquí es igual a esto, y esto de acá es igual a esto de acá. Y hacemos las igualaciones por separado. La primera, menos y más 2c va a ser igual a c. Esta de aquí. Desarrollamos, bueno, sería menos y igual a menos c, e y sería igual a c. Y ahí está. Después, lo mismo con el otro lado. Voy a hacerlo acá. Voy a hacerlo acá. Sería, bueno, x más 2c, y esto sería igual a 2 por c más 1. ¿Sí? Y esto se desarrolla. X más 2c es igual a 2c más 1. Va, más 2, ahí sí. 2c con el 2c se van y nos queda que x es igual a 2. ¿Sí? Después preguntan por el punto A. El punto A. Aquí está. El punto A. Este de aquí. Y el punto A tenía coordenadas x, y. Entonces la x es 2 y la y es c. Y por eso nos queda ese punto finalmente, que era la que marcamos. Ahora sí, ¿quedó como más claro? ¿Quedó claro ahora? ¿Sí? Bueno, sí. Todo muy rápido. Bueno, ahí si no quedó claro, para seguir avanzando y no perder tanto tiempo, lo vemos al final, así como más en detalle. ¿Sí? Bueno, eso. Esto es todo lo que vamos a decir nosotros de rotaciones por ahora. Entonces nos falta una última transformación isométrica, que son las simetrías. ¿Sí? Y conocemos dos tipos de simetría, la simetría central y la simetría axial. ¿Sí? Y la vamos a ver de a una, y esto no avanza de nuevo. Ahí sí. La primera es la simetría axial. Dice
la simetría axial consiste en invertir los puntos del plano con respecto a una recta, que le vamos a llamar eje de simetría. Entonces, ¿qué se cumple aquí? Tenemos una figura, que es la que está a la izquierda, ahí sí, que es la que está acá a la izquierda, y la vamos a reflejar en torno a esta recta de aquí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo tengo que tomar la distancia de este punto a la recta, por eso está este ángulo recto aquí, y después repetirla hacia acá, y obtengo este punto. Y lo mismo con cada punto. Tomo la distancia, la repito hacia acá y encuentro ese. Tomo la distancia de aquí a acá, la repito acá, y llego al punto. Y con eso tengo la figura resultante. ¿Sí? Eso, pues. Es como súper simple. Un símil, como podríamos comprender esta transformación isométrica, es como con un espejo. Todo lo que hacemos nosotros en el espejo se va reflejando en lo que nosotros vemos. ¿Sí? Si nosotros nos alejamos del espejo, también como que nuestro yo del espejo también se va alejando. ¿Sí? Nosotros vemos como si se estuviera alejando. Es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el punto C está más lejano que el punto B, entonces el punto C' está más lejano que el punto B'. ¿Sí? Es como una manera de ver esto. Eso no es es reflexión. Sí, también se le llama reflexión. ¿Sí? Reflexión, en este caso, axial. Axial viene de axis. Axis significa eje en inglés. Entonces ahí está la recta L, el eje L, como quieran llamar. ¿Sí? Y la otra reflexión que tenemos, la otra simetría, es la simetría central. ¿En qué consiste? Dice acá, consiste en invertir los puntos del plano con respecto a un punto. ¿Sí? Que va a ser, le vamos a llamar centro de simetría. Aquí no está marcado, porque debería ser este de acá. Y pongámosle O, llamémosle O. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tomo la distancia de cada punto de la imagen a este punto y también la repito en la recta que pasa por esos dos. Entonces, tomo esta distancia y la pongo aquí. Yo obtengo el punto B'. Después lo mismo con A. Tomo esta distancia para acá y la repito hacia allá. Y tengo A'. Y después con C lo mismo y llegamos acá. Y obtengo la imagen que resulta. Aquí las figuras quedan como invertidas. Se fijan que aquí en la simetría axial quedaban como que se hubieran dado vuelta así. ¿Sí? Entonces, si este triángulo, no sé, pues, decimos de alguna manera que está mirando hacia abajo, este también va a estar mirando hacia abajo. Aquí en la simetría central no pasa eso. Si aquí este triángulo estaba, si estaba mirando hacia abajo, este queda mirando como para arriba. ¿Sí? De hecho, este tipo de simetría es equivalente a una rotación en 180. Y yo por eso antes les decía que era tan importante la rotación de 180, porque a veces nos van a hablar, bueno, a este punto se le aplica una simetría central con respecto al origen. Entonces, ¿cuáles van a ser las coordenadas? Bueno, si es lo mismo que una rotación en 180, uso la fórmula de la rotación en 180, que es cambiarle el signo a las dos cosas. Veamos un par de ejercicios para ver si queda claro o no. O sea, hasta aquí, ¿queda claro o no? Ya, estoy asumiendo todo el rato que sí. O muy rápido. Muy chino. Chiquillos, chiquillas. Todo bien. Ya. Pues muy claro, bacán. Entonces, veamos este ejercicio. Dice, en la figura adjunta, al aplicar al triángulo ABC una simetría puntual, bueno, esto no lo mencioné, pero en la simetría central o la simetría puntual es lo mismo, está en torno a un punto. Buenísima observación, Tomás. La última es como una homotesia, con razón de homotesia igual a -1. Así la entendí. De hecho, yo le iba a decir que se me olvidó. Buena. De hecho, conmigo tuvieron la clase de la parte de homotesia. Pues. Entonces, cuando nosotros vimos homotesia, la figura quedaba invertida también. ¿Sí? Y la distancia de cada punto al centro de homotesia, al origen, al centro de rotación, de simetría en este caso, era la misma de un lado para el otro. Entonces, sí. Pues, entonces, ahora, mira, tenemos una amplia gama de posibilidades. Ver la simetría central como una simetría central, o como una rotación en 180, o como una homotesia. ¿Cierto? De razón -1. Todas esas posibilidades tenemos. Y con eso nos pueden mezclar un montón de cosas en una sola pregunta. Mira qué loco. Ya, ahora sí volvamos a la pregunta. Dice acá, al aplicar el triángulo ABC una simetría puntual, una simetría central, ¿cierto? Con respecto al origen, ya bacán, se obtiene el triángulo A'B'C'. ¿Cuáles de las siguientes transformaciones isométricas aplicadas al triángulo A'B'C', al que obtengo, me permiten devolverme, ¿sí? Obtener el triángulo original? Entonces, veamos qué pasa aquí. Voy a cambiar de color porque como que se me pierde el lápiz aquí. Voy a usar rojo. Ya, estamos reflejando en torno al centro. Entonces, bueno, la distancia que hay de aquí a acá tiene que repetirse acá. Y lo mismo con cada punto, ¿cierto? Ya
sería más o menos aquí, y lo mismo con este, quedaría más o menos aquí, ¿o no? Ya no me quedó tan bonito, pero este sería el triángulo que obtengo. Entonces me preguntan, de este de acá, de este triángulo que estoy remarcando, ¿qué transformaciones le puedo aplicar para obtener este de aquí? Y dice acá, una reflexión con respecto al eje Y, seguida de una reflexión con respecto al eje X. Si yo reflejo esto con respecto al eje Y, sería reflejarlo en torno a esto. ¿De acuerdo? Que me quedaría como más o menos así. Aquí. Y después, al reflejarlo en torno al eje X, me quedaría el que está acá arriba, sería como para allá. En el eje Y fue para acá. Y después con el eje X queda ahí arriba. ¿Sí o no? Sí. Entonces la primera sí me sirve. Después la segunda. Dice una rotación, no, una traslación según el vector 2,4. Voy a borrar lo que hay acá. Una rotación con el vector 2,4. Si yo este triángulo de acá lo roto, o sea, lo traslado, de acuerdo a que me va a quedar en la misma posición, pero en otro, o sea, en la misma orientación, pero en otra posición. Así como, por ejemplo, quedaría como, si yo trato de hacerlo calzar con el otro, me quedaría como aquí, más o menos. Entonces la traslación no me serviría, porque aquí la figura me quedó invertida. Con la traslación no la puedo volver a invertir para devolverla a la original. ¿Sí? Entonces, la segunda no me serviría. ¿Me siguen o no? Sí, bacán. Y veamos la última. Pues. Dice acá, una rotación en 180 con centro en el origen y sentido antihorario. ¿Qué dicen ustedes? Que sí. Claro, porque ya dijimos que la simetría central era lo mismo que una rotación en 180. Y de hecho, yo no especifiqué ni el sentido de la rotación. Pero la rotación para un lado en 180 es lo mismo que para el otro lado en 180. Como que no cambia eso. Solamente para la rotación de 180. Ojo. Entonces, sí, con esta automáticamente decimos que sí, porque la simetría central es lo mismo que una rotación en 180. Ah, qué bacán. Y ahí tendríamos, la 1 habíamos dicho que sí. Entonces sería 1, 2 y 3. Por espacio saqué la alternativa, pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué la 1? Por lo que dijimos delante. Cuando dijimos ya, primero se refleja, primero dijimos se refleja en torno al eje Y, y quedaba el triángulo más o menos acá. Y después al reflejarlo en torno al eje X, nos quedaba este que está acá arriba. ¿Sí? ¿Cómo podríamos asegurarlo? Quizás así como, porque puede ser como que quede, como que no. Porque aquí nosotros tenemos una distancia acá y una distancia acá. Y para llegar a este punto de aquí, bueno, decimos esto para acá y esto para acá y después lo mismo, pero para el otro lado. Para allá y para allá. Entonces, esta distancia de aquí es la misma que esta de acá. ¿Sí? Y esta distancia de aquí es la misma que esta de acá. Y por eso queda esta rotación. O sea, esta reflexión. ¿Por qué el 3? Porque dijimos que era lo mismo que una rotación en 180. ¿Sí? Quedaban los puntos invertidos. ¿Sí? Brandon. Ahora, ¿por qué es igual que una rotación? Bueno, es cosa de ver un poco. La rotación se supone que la distancia al centro de rotación no cambia de cada punto, ¿sí? Yo voy rotando en el ángulo que sea, pero esta distancia no cambia. Entonces, yo puedo tener esto aquí y rotarlo en 180 y la distancia va a seguir sin cambiar. Va a quedar para el otro lado, pero va a quedar sin cambiar. Por eso. Ya, este de aquí, de acuerdo a la figura 4, bueno, aquí ya no tiene número, pero esta figura de aquí, ¿con cuáles de las siguientes transformaciones isométricas en el plano no se puede obtener el triángulo B a partir del triángulo A? Entonces veamos aquí. Veamos. Una simetría y luego una traslación. ¿Qué pasa si yo le aplico? No dice qué simetría, así que puede ser cualquiera de las dos. ¿Qué pasa si yo le aplico una simetría con respecto a este eje? Me quedaría el triángulo acá, ¿o no? Triángulo aquí. Y si después yo lo traslado hacia allá, me quedaría sobre eso, ¿no? Sí, entonces con esta sí se puede. Ya, muy bien, vamos a la siguiente. Una traslación y luego una simetría. Sería lo mismo, ¿no? Solamente que aquí primero lo traslado y me quedaría, no sé, por ejemplo, aquí, podría ser, y después lo reflejo en torno a esta recta.
y me quedaría el triángulo de acá. También funciona. Ah, qué bacán. Después dice, con una traslación según el vector 4,1 y luego una rotación. A ver, esa está como un poquito más loca. Voy a borrar aquí para ver qué onda. Tenemos una traslación según el vector 4,1. A ver, podría ser, si lo traslado, así como a cualquier lado, intentando que me quede cerca de este, de acuerdo a que me va a quedar, por ejemplo, podría quedarme aquí, qué horrible me quedó, podría quedarme acá, y si yo esto lo intento rotar, en ningún momento me va a calzar con esto de aquí. Y si lo roto, tendría que ser en 180 grados para que... No, tampoco, porque si lo roto en 180, por ejemplo, me quedaría así, más o menos. Y esto tampoco coincide con esta figura de acá. Entonces, ninguna rotación me va a hacer que coincida, porque va a quedar siempre mirando para otro lado. Va a quedar hacia abajo, claro. Entonces, no. Con la rotación es como la que no me ayuda aquí. ¿Sí? Entonces, casi. Y con eso tenemos la respuesta, porque nos preguntan con cuáles no. ¿Con cuál no? ¿Sí? Dedito para arriba, dedito para abajo. Porque parece que nos queda un último ejercicio. ¿Cómo estamos la hora todo esto? Estamos pasados, de hecho. No, Ya, estamos bien, ¿o no? ¿Cómo? Estamos bien. ¿Sí? Ah, ya. Hasta las 8:30. Ah, de veras, pues. Ya. Estamos bien entonces. Nada que ver. La A y B me recordó eso del orden de los factores. No alterar, claro. Como que, bueno, en las transformaciones isométricas puede que no se altere, como puede que sí. Depende mucho de qué transformaciones isométricas estamos hablando. Aquí pareciera ser que la simetría y la traslación, por lo menos la simetría axial, como que no hay problema en cuál ponemos primero. ¿Sí? Así que eso. Entonces seguimos. Dedito para arriba, dice Jorge. Bacán. Y no queda un solo ejercicio. Quedan, ahora si no me equivoco, 2. Sí, quedan 2. Al polígono de la figura 6, esta de aquí, se le aplica una simetría con respecto al origen y al polígono resultante una rotación en 180, con centro en el origen de nuevo. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor el resultado de estos movimientos? Esta pregunta está para hacerla en 2 segundos. Nos demoramos más en leerla que en responder. Ah, ¿cómo así? Una simetría con respecto al origen. Simetría con respecto al origen. Creo, dicen. La respuesta A, dice Tomás. Yo también digo que es la A. ¿Pero por qué? Dice que se le aplica primero una simetría con respecto al origen. Eso quiere decir que es lo mismo que una rotación en 180, ¿no? Por lo que veníamos diciendo. Entonces, si a eso después le aplicamos una rotación en 180, como dice acá, vamos a devolvernos a donde estábamos. Entonces, ¿cuál de todas estas alternativas representa mejor esta situación? Y aquí está clarísimo que es esa. Y por eso es la A. Así de rápido se hacía esta pregunta. Nos demoramos más, insisto, en leerla, así como en explicarla, que en verla. Claro. ¿Sí? Pero queda así como clarísimo por qué, o comprensión lectora, claro. Ya, seguimos entonces. Dedito para arriba, dedito para arriba. Esta pregunta, pasamos de una pregunta muy sencilla a una pregunta que puede ser muy difícil. Yo esta pregunta, cuando me encontré con ella, yo la encontré difícil. Así, del verbo difícil. Pero en realidad, esta pregunta en particular se puede hacer más rápido de lo que se piensa. Dice acá, al cuadrado PQRS de la figura, con dos lados paralelos al eje X, ¿por qué es la A? En la pregunta anterior, Daniel. O esta pregunta, ¿de qué estamos hablando? La anterior. Espérame, me devuelvo al tiro. Porque primero dice que lo rotamos, o sea, que hay una simetría con respecto al origen. Entonces, bueno, si una simetría con respecto al origen, nosotros dijimos que era lo mismo que rotación en 180. Pero veamos, si lo reflejamos, nos quedaría más o menos, mi dibujo aquí también más o menos no. Nos quedaría algo así, ¿no? Bueno, me quedo medio cerca de esto, pero ya. Y después esta se le aplica una rotación en 180. Entonces, bueno, también con respecto al origen. Entonces, yo roto esta figura, y nos dice el sentido, ¿no?
Ya, pero el sentido da lo mismo, 180 para allá o para acá es lo mismo. Entonces, para allá. Nos quedaría esta misma figura. Y esta misma figura está acá. Y si hubiese sido para el otro lado, bueno, hubiese sido esto. Claro, dice acá, dice Esteban, se le aplican 2 movimientos de 180. En teoría no. En teoría la simetría es una cosa, la rotación es otra. Pero en particular si se da esto, de que la simetría respecto a un punto y la rotación en 180 resultan en la misma figura. Y la homotesia de razón -1. Qué loco. ¿Sí? ¿Quedó ahí más claro, Daniel? ¿O no? Dedito para arriba, dedito para abajo. ¿Sí? Bacán. Y ahora sí nos vamos a esta pregunta que yo les decía que era quizá no hay de qué. Una pregunta que podría ser quizá un poquito más difícil. Dice, el cuadrado PQRS de la figura, con 2 lados paralelos al eje X, eso es para decirnos que está así como bien ordenadito de lado, que no está ni inclinado ni nada. Y centro en el origen O del sistema de ejes coordenados. Ya, para decirnos que el centro está ahí. Dice, se le aplica una o varias rotaciones en 90 grados respecto a este origen. ¿Ya? De hecho, como que no especifica el sentido, pero aquí como dice 90 podemos asumir quizás tal vez que es en sentido antihorario, ¿sí? Se le aplican esas rotaciones o también se le pueden aplicar y reflexiones con respecto al eje X, ¿sí? Podemos invertir la figura, ¿sí? Entonces dice, ¿en cuál de las siguientes opciones la figura no puede ser la imagen de PQRS después de aplicar una o varias de estas transformaciones isométricas? La A, Millaray, así rapidísimo. En el ejercicio nos quieren matar, pero solo hay que observar. ¿Y por qué? A ver, primero Millaray y Constanza, ¿por qué la A? Y Tomás ahora, ¿por qué la A? Porque aquí hay una clave que es un detalle que es súper pequeño, justamente eso, súper pequeño, que yo cuando vi la pregunta por primera vez yo dije, no, esto está re difícil, pero con eso sale al tiro. Ya, vemos en la figura original, sí, justamente todo eso que están diciendo, justamente. En la figura original, por ejemplo, el vértice opuesto a R, o sea, a P es el vértice R, y el vértice opuesto a Q es el vértice S, ¿sí? Esos son como los opuestos. Entonces, si yo roto la figura, si yo la traslado, si yo la reflejo toda una recta a un punto, de hecho, si yo la aplico hasta inclusive una homotesia, ¿estamos de acuerdo que estos vértices van a seguir siendo opuestos entre sí? No es que por alguna razón el vértice Q se cambie con el vértice R, ¿sí? Entonces siguen quedando en el mismo orden, ¿sí? Por lo menos en cuanto a los que son opuestos. Y veamos la figura A. ¿Qué pasa aquí? El opuesto del vértice P dice aquí que es el vértice Q. ¿Y eso está correcto? Pues no, porque el vértice opuesto al vértice P es el vértice R. Y con eso descartamos, o sea, no la descartamos en realidad. Nada que ver. Con eso ya encontramos la respuesta que buscamos, porque nos preguntan cuáles no. Entonces ahí tenemos que esa situación no se puede dar, bajo ninguna circunstancia, solamente por el orden de los vértices. Ah, mira tú. Y ahí está, pues. Y con eso, si nos llegas a aparecer esta pregunta en la prueba, usted la marca y sigue avanzando porque no hay tiempo en la prueba para estar así como analizando todas las alternativas. Porque nosotros no estamos en la prueba. Así que vamos a seguir viendo todas las alternativas. Porque de hecho Daniel dice que es la D. Ya vamos a ver por qué la D no puede ser Daniel. Entonces voy a borrar un poquito porque está muy rayado. Ahora sí. Se supone que la B, la C, la D y la E podrían resultar de aplicar estas rotaciones y estas reflexiones con respecto al eje X que dicen acá en el enunciado. Entonces veamos, ¿cómo podríamos obtener la B, por ejemplo? ¿Se le ocurre cómo? Aquí podrían sacar un papel lustre, así como ponerle en la esquinita los vértices y empezar a hacer cosas con el papel y ver qué pasa. Saquea para la casa. 180, estamos haciendo rotaciones solamente en 90 grados. Ah, pero podrían ser dos, porque no dice cuántas. Dice una o varias. Ya, si lo rotamos en 90 grados, o sea, en 180, nos quedaría, claro, nos quedaría esa allá y esta acá. Pero aquí no nos va a quedar igual, porque el vértice S va a quedar acá abajo y el Q va a quedar ahí arriba.
Entonces, ¿cómo? O le falta algo o le sobra algo. Ah, de la D estaba hablando Esteban. Ya. Sí, ahí parece, claro, pues justamente en 180 grados sale la D. Ya, entonces se nos fue el diablo el orden. La D, claro, sería de aplicar una rotación en 90 grados y después en 90 grados de nuevo. ¿Sí? Y ahí saldría. Y si no, ya, y si no, para la misma D, aprovechando que ya la mencionaron, para la misma D podría ser reflejarlo en torno al eje X. Si nosotros reflejamos esto, la R nos va a quedar... no, porque nada que ver, nada que ver. No, me confundí, perdón. Pero sí, saldría con eso, rotarla 2 veces en 90 grados. Las demás, pues, falta ver las demás. Entonces, este sería 2 veces 2 rotaciones. Las demás. Habíamos preguntado por la B. Ahora sí la B. Tratemos de ver la B. La B podría ser una rotación en 90 grados y después reflejarlo en torno al eje X. Si yo lo roto en 90 grados, me quedaría, bueno, aquí P, Q, R y S. Y después al reflejarlo me va a quedar P arriba y Q abajo. Están estos. Después S arriba y R abajo. Y ahí está. Entonces esta sería una rotación y una rotación y una reflexión. ¿Sí? La C, veamos cómo podría ser la C. La C podría ser lo que nos quedó en la B, pero rotado en 90, ¿o no? Vamos a ver. Lo que nos quedó en la B, pero rotado en 90. Claro, si nosotros lo rotamos así como, ahora así como hacia allá, nos quedaría claro. La P quedaría aquí, después ¿cómo que se llama? La S nos quedaría acá, después la R y la Q. Sí, todo calza. Todo calza apoyo. Entonces ahí sale. ¿O no? Si no lo van viendo así como, ¿por qué quedan así como tienen que avisarme? Porque yo como que su silencio lo estoy considerando todo el rato como, sí, se entiende bacán, así. Lo puedo ver. A lo mejor fueron a buscar el papel lustre así. Ah, va a ser el... ¿No? Bueno, ya. Eso pues, la D ya dijimos cómo podía ser y la E nos falta. La E nos faltaría. Vamos a hacerlo con este bloque. ¿Cómo podríamos sacar la E? La E podría ser... podríamos reflejarlo en torno al eje X, o sea, acá, en torno al eje X, y nos quedaría estos que tenemos acá. Y más encima esto, rotarlo en 90 grados también, pero hacia acá. ¿Sí? Y ahí saldría, porque nos quedaría, al reflejarlo en torno al eje X, nos quedaría PQRS, el orden que tenemos acá arriba, el que está marcado con morado. Y después, al rotarlo, nos quedaría, bueno, la P pasaría acá, después, después, ay no, espérame, que parece que aquí no va a dar. La P, la S, no va a salir así. ¿Cómo saldría entonces? Porque en el fondo los únicos que están cambiados son la Q y la S. ¿O no? De hecho se parece como a la B. ¿Siguen ahí a todo esto? ¿O estoy hablando solo a esta altura? Sí, como por saber. Sí, ya, bacán. Ya, entonces, ¿cómo podríamos obtener esta? ¿Cómo podríamos obtener esta? Tenemos la P y voy a borrarlo de arriba, que también está muy rayado. Ya, a ver. La P y la R están donde mismo y la Q y la S son las que están cambiadas. Entonces, podría ser un poco como esta de acá. Porque como que tiene la misma idea de que quedan cambiados como los vértices, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la rotamos en 90? Si, por ejemplo, la rotamos en 90 para allá. Y después la reflejamos. Si la rotamos en 90, ya, rotarla en 90 nos quedaría, P, Q, R y S.
¿sí? P, Q, R y S. Y después esta la reflejamos. La reflejamos. ¿O no? No, porque de nuevo nos quedarían en otro orden los vértices. Si la volvemos a rotar, podría ser. Y solo reflexión entre P y R. Sí, pero resulta... Hay que imaginarse el papel lustre. Vamos a buscar un papel lustre al tiro. Esteban, no podemos hacer eso porque para eso habría que hacer una reflexión en torno como a ese eje. Y esa reflexión no está puesta aquí en el enunciado, porque nos dicen solamente con rotaciones en 90 y reflexiones con respecto al eje, que eso es lo único que podemos hacer. Porque eso está como lo complicado, si no hubiera salido al tiro todo el rato así. Uy, no me acuerdo cómo se hacía esta. Lo olvidé. Ya, tarea para la casa pensarlo. ¿Sí? Mala mía que no me acuerdo. Pero eso, pues en el fondo ya lo que queríamos hacer nosotros era encontrar cuál no se podía dar, que era la primera. Si nosotros la estábamos haciendo para repasar un poquito más de las transformaciones isométricas. Pero hasta aquí quedó todo claro. Pequeñas. Ya, bacán. Sí, entonces eso sería, pues. ¿Sí? Si tienen así como más dudas de lo que sea que hayamos visto hoy día, pueden hacerlas en este momento. No sé si la Carla sigue ahí. Sí, sigue aquí. Bacán. Sí, sigue acá. Si quieren preguntar algo, volver a ver un ejercicio, no sé. O nos pueden decir por interno, mandar un mensajito, no sé. Sí. Lo que quieran. Creo que la otra era una reflexión. Y parece que lo rotaba ahí en 90, pero no en sentido antihorario. Sí, de hecho, según yo, eso se hacía a partir desde la B, pero traté de hacerlo así como en mi mente y no me salió. Lo voy a pensar. Voy a hacer un video explicando justamente esas. Va a soñar con esto el Felipe. Sí, no, sí, es que quedo súper picado. A pesar de que no lo parezca, porque estoy muy picado. Sí. Eso, pues, chiquillos, chiquillas. Gracias por tanto. No, de que... Gracias por venir. Se salva, todo se puede. Sí. Nada imposible, cabrón. Ojalá que les vaya bien nomás, así como... Vamos para esos 850. ¡Vamos que se puede! Si nosotros no creemos en nosotros mismos, nadie lo va a hacer. Ánimo. ¡Ánimo! Voy a cortar la grabación. A todo esto.